Bienvenidos a la Fogata Mística, mi nombre es Digiori. En este canal hablamos de filosofía mística y análisis metafísico de lo que pasa. Bueno, en esta cápsula me parece apropiado empezar con los tipos de magia, ya que pues en los anteriores episodios hemos hecho las lecturas de Carl Dawson, donde habla acerca de la ciencia, de lo que es la magia y de las clases de magia. Entonces pues me parece muy apropiado continuar con esta información para que pues podamos seguir como trabajando por la misma línea, la parte teórica de lo que es la filosofía mística. Vamos de una vez a mirar la información que se encuentra en el Kybalión en el capítulo 3, donde habla acerca de la hermetría. Indica, los hermetistas fueron los verdaderos creadores de la alquimia, de la astrología y la psicología, habiendo sido Hermes el fundador de estas escuelas de pensamiento. De la astrología ha derivado la astronomía moderna. De la alquimia ha surgido la química y de la psicología mística la psicología moderna. Mirando esto, pues podemos analizar varios aspectos. Que lo que nosotros hablamos como magia, la magia moderna, son la parte que no pasó directamente a la academia, sino que se quedó en la filosofía y en la filosofía práctica del individuo. Sí, no es lo mismo una filosofía práctica individual como el estoicismo, que requiere como una habilidad mental de sobreponerse a las cosas cotidianas, o digamos el budismo en Oriente, que requiere una actividad que sea más contemplativa con respecto al universo y asimismo tener una paz. Pues para eso entonces vemos diferentes ramas en la filosofía. Lo que diferencia de la filosofía mística es que la filosofía mística sigue las raíces mismas, no solamente de la historia en Occidente, sino la raíz propia de donde se deriva casi todo el conocimiento, que es la hermetría. Bajo las 7 leyes de la hermetría, teniendo en cuenta el principio mental, decimos así que de esta manera, entonces se podría decir que muchas cosas son magia. Un místico decía que la magia es la metafísica aplicada. Y pues dejándolo en esos aspectos, se podría decir que nuestros aparatos hoy en día, cualquier cosa tomada de la tecnología actual, es magia en práctica, es la metafísica utilizada en los 4 elementos, en lo que correspondería el fuego y la tierra, ¿sí? Estos aparatos que nosotros tenemos. Y así pues con varias cosas. Podríamos decir que, digamos, la astronomía básica es la antigua astrología, solamente que el panorama, el centro, no es heliocéntrico del Sol, sino es geocéntrico. El centro se encuentra en la Tierra y pues entonces la visual pues cambia, es diferente. Eso no quiere decir que en la matemática una carta astral no tenga una exactitud astronómica, pues sí la tiene, solamente que se tienen en cuenta otras cosas, como los anillos movibles, que son los planetas, las casas de acuerdo al meridiano, de los meridianos y los puntos de la Tierra, y ya el anillo que no es movible, que es el de las constelaciones. Cambia en la metodología, más no cambia en la base material con respecto a la proyección de lo que son los astros. Así podemos hablar entonces, como dice, de la alquimia salió la química y la física moderna. Pues Paracelso, que fue el pionero de la alquimia con sus 3 esencias, sal, mercurio, azufre, también profundizó con respecto a la física. Él ya sabía los poderes del magnetismo mucho antes que Mesmer. Esto lo describe Eliphas Levi en su libro El ritual de alta magia, cuando pues indica que Paracelso ya sabía como un gran místico muchas cosas que en la física se vinieron a descubrir mucho después. Lo mismo los elementos, la tabla química pues tiene varios descubrimientos que anteriormente ya habían realizado las personas, solamente que pues no tenían patentes, y entre esos pues estaba el señor Paracelso y muchos otros. La academia pues lo ha tomado de a poco y se lo ha llevado, y para esto yo recomendaría un libro muy importante que es Isis sin velo, el tomo 2 de Madame Blavatsky, donde hace una buena crítica a lo que es la ciencia desde el punto de vista del cientificismo y el positivismo, que no es la ciencia per se. Entonces decimos que la magia tiene pues diferentes terminologías o diferentes formas en las que se puede ver.
porque el lenguaje pues afecta mucho, ¿no? Podríamos decir que la escuela pitagórica fue una de las primeras escuelas de magia en Grecia, ya que pues la forma en la que trataban de aterrizar la metafísica en cuestión abstracta por medio de las ecuaciones, pues en algún momento se tomó esto como pues un lenguaje simbólico, ¿no? Y en sí lo que trabaja la psique y el inconsciente, que es el lenguaje simbólico, el que usted puede imprimir en algo para aterrizarlo en la materia y darle una razón en todos los aspectos, incluyendo físico, matemático, psíquico, energético. Entonces, bajo muchos espectros, se podría decir que varias escuelas a lo largo de la historia han sido, pues, claramente escuelas de magia, ¿sí? Solamente que pues se aplican de manera diferente y actualmente la cultura las observa en la historia de manera diferente. Decimos en la lectura de Eckhart Dawson que él dice que hay cinco magias, ¿sí? Y recordemos que una de estas es la magia psíquica. La magia psíquica pues es algo que actualmente podríamos decir que la mitad de esta arte de la magia psíquica la estudia la psicología en la academia. Sí, esta magia se comporta según el grado de la pureza de la persona. Sin embargo, hay que entrar prudentemente en esta magia. A que él se está refiriendo a la parte de la atracción, al igual que la segunda clase de magia que él nombra, que es la oración. Esto es en sí las leyes herméticas en todo su esplendor, en su punto de acción, que es el magnetismo y el de la generación, es poder estar por encima de los aspectos psíquicos, ya sea del lugar o de una persona, la podemos utilizar como defensa, ¿sí? Y esto, pues, tanto se estudia en la magia como también una gran parte se estudia en la academia con respecto a la psicología en sus diferentes variantes, ya sea condicionamiento, gestal, diferentes variantes. En la mística se practica más sobre un tema de comportamiento y superación. Sí, también tiene sus prácticas, van variando. Sí, prácticas, por ejemplo, de callar el ruido mental, llegar a lo que en algún momento llamamos el Advaita Vedanta, desde el punto de vista oriental, que es callar los pensamientos completamente. Esto no se logra de buenas a primeras. Imaginar colores, formas y después estos colores y estas formas poderlas imaginar en un aspecto físico y ya en el aspecto físico poder darles formas hasta que la misma psique de uno los haga ya real. Sí, y esto se pueda manifestar también en los planos más groseros. Y otras personas de pronto también puedan ver esas formas, ¿sí? Es la creación mental en todo su esplendor, también defensa y formas de vida, ¿sí? Diferentes, ¿sí? Después decimos de que esta magia, de la magia psíquica, pues tiene diferentes variantes, ¿cierto? Pero como digo, vivir a lo que se hace en la psicología, que es completamente diferente, que está más metida en el positivismo, en el biologicismo y lo que es afectar a la persona con todo lo externo, ¿sí? De la realidad, de lo exterior a lo interno. Lo que es la filosofía mística todavía mantiene el interno porque le da la prioridad a la ley hermética del mentalismo. Entonces aquí vemos cómo difieren completamente estas ramas. Tenemos otra clase de magia que el nombre de las cinco, que es el de la magia de oración, si se dan cuenta, es también magnetismo con los planos superiores y hay diferentes formas de aplicarlo donde la palabra juega mucho, la palabra tiene mucho poder, ¿sí? Entonces también es diferente como lo hace la religión, en este caso la religión cristiana o la religión católica, a las prácticas que realiza el adepto en la magia, ¿sí? Porque el tema de oración es muy diferente. Por ejemplo, la meditación de Oriente, las prácticas de meditación como la meditación activa, como el yoga, son formas también de orar en ciertos aspectos, ¿sí? Entonces vemos aquí cómo se puede aplicar también de maneras diferentes y pues en el misticismo el tema de la oración es también un poquito diferente. Tenemos entonces las otras tres clases de magia que nombra Eckhart Dawson, que es la análoga, que podríamos compararlo con la magia blanca, y la demoníaca, que podríamos compararlo con la magia negra. Le da pues dos variantes completamente diferentes.
¿sí? Una cosa es contactar ciertos entes superiores y mediante ciertas prácticas que no son las mismas prácticas con las cuales uno va a contactar o a invocar en el plano, otros planos, como el plano demoníaco. Personajes como John Dee generaron todo un tema de signos y lenguaje para poder comunicarse con ciertos entes de otros planos, ¿sí? Entonces, pues es muy diferente. Esto pues ya no se practica en otras instituciones. Esto sigue perteneciendo netamente a lo que es la práctica de la magia y de las escuelas iniciáticas. Y tenemos la última, que es la parte elemental, la magia elemental, que pues es muy importante, la cual creo que es la magia con la que más está familiarizada la gente con respecto pues a la cultura, ya que la propaganda de la religión nueva era pues ha tenido ciertas medio verdades que han sabido colarlas muy bien en el vulgo. Sin embargo, pues hay que ser muy coherentes con los aspectos de magia. Por eso digo que el lenguaje afecta mucho. Muchas personas podrían pensar que existe la magia roja, ¿no? La magia roja tiene tanto tema de la magia elemental, de los elementos y cómo se trabaja con las entidades en el plano etérico y también en la demoníaca. Entonces es diferente, es muy diferente, pero existe en el lenguaje moderno, existe entonces las magias de colores, que la magia verde, que la magia roja, que es vuelvo y digo, que es la de sangre, que puede aplicar para dos clases de magia de acuerdo a la proposición de Eckhart Tausen. Entonces podríamos decir de que todas las formas de magia que se conocen hoy en día, aunque son varias, se pueden resumir en las cinco que explica la lectura de Cartausen, solamente que en el lenguaje tratan de tomar otro sentido, ¿cierto? Sin embargo, pues con las cinco las podemos pues incluir todas. Bueno, y es muy importante tener en cuenta el tema de la práctica de la esotería común, ya que pues como decimos, cualquier persona puede aterrizar la metafísica dependiendo pues el lenguaje y el símbolo y cómo pues lo pueda llevar. Estamos hablando de prácticas normales culturales como una lectura de cartas del tarot, una lectura de la carta astral, manejar runas, leer el chocolate, el cigarrillo, ¿sí? Ciertas prácticas, ciertos desamarres, ciertas limpias con velas, ¿sí? Que requieren pues siempre estudiarlas un poco a fondo, como la forma del lenguaje, de cómo se puede utilizar los símbolos para pues ya después colocarlo en práctica, pero pues no requieren sí una profundización en la filosofía mística. Sin embargo, pues yo recomiendo que pues es mejor practicar con algo que ya está dado a nuestro lenguaje y a nuestra forma cultural que generar algo desde cero. Sí, igual no es lo mismo para un tarotista hacer una lectura con un mazo de cartas que tiene un lenguaje apropiado que puede hablar mucho más acerca de lo que es el arquetipo y la psique de la persona, como un tarot de Todd, un tarot de Rider White, de Marsella, que un tarot, digamos, de la cultura popular, de alguna película, de Star Wars o de algo en fantasía. Pues porque también cambia la perspectiva, ¿sí? Igualmente, yo soy partidario, al igual que John, de indicar que los arquetipos, pues depende de donde se encuentre la cultura y el lenguaje, pues van cambiando los arquetipos. Por lo cual, yo soy partidario que para lo que son temas de oráculos o temas de trabajar la psique, cada cultura debería tener pues su propio método. Sería bueno que cada cultura podría tener sus formas de tarot. Sí. Al igual, pues aquí la persona se va a dar cuenta que hay diferentes formas de estudio de estas asignaturas, como por decir la lectura astral cabalística no es la misma astral hermética, no es lo mismo el tarot adivinatorio que siguen las escuelas místicas de Occidente, de Europa, son la Golden Dawn, Rosacruz, de donde vienen personas como Eliphas Levi y que vienen con el trabajo heredado como Papus, que mantiene el mismo trabajo, la misma línea que es adivinatorio, con respecto a otra forma como la de Jung, ¿sí? Que es diferente forma de tarot, que es un tarot más terapéutico.
Entonces aquí ya la persona se va dando cuenta que aún en estos temas, en estas formas de practicar la metafísica y proyectarlas en la realidad, pues aún así también depende la escuela de la que opere, ¿sí? De la que beba el conocimiento. No es lo mismo practicar los chakras, despertar los chakras y la kundalini de acuerdo a temas orientales, ¿sí? De acuerdo a las prácticas hindúes, que practicar o desactivar los rasgos psíquicos que se operan, que operan en la cábala, ¿sí? Que vendrían a ser en muchas cuestiones lo mismo, pero en diferente en la práctica y en el lenguaje. Es muy importante tener esto en cuenta. Volviendo entonces aquí al Kybalión, le da la palabra transmutación en la alquimia cierto énfasis. Dice que la transmutación es el término generalmente empleado para designar el antiguo arte de transmutar los metales. En oro, la palabra transmutar significa cambiar de naturaleza, de sustancia y de forma, convirtiéndose en otra, transformándose en otra cosa. Y de acuerdo con esta definición, transmutación mental significa el arte de transformar o cambiar los estados, cualidades, formas, condiciones mentales, etcétera, en otros. Así se puede ver que la transmutación mental no es otra cosa que una especie de química mental, y si prefieren el término, una forma especial, práctica de psicología mística. Entonces, como podemos ver, la palabra transmutación sigue el aspecto alquímico de solver, coagula, de disolver y coagular. Y también en la alquimia pues hay ciertos aspectos que se puede hablar de cambios de la naturaleza, tienen toda una organización. Y esto se refiere a separar lo denso de lo bruto y viceversa, poder volver a hacer de lo intangible, de lo sutil, lo más denso. Entonces, esto se refiere a que el ser humano, el antropo, está haciendo una conexión en sí de diferentes planos, está aterrizando, y esa es prácticamente su tarea, aterrizar la parte divina en la tierra y divinizar la parte terrenal. Aunque como ya hemos visto, se podría llevar en la filosofía a otros aspectos, como en la hermetría dialéctica, la diferencia entre lo que puede hacer el mago en la realidad y lo que es la realidad o la superestructura en constante roce, constante pelea con la voluntad del mago. Para esto pues sugiero que analicen los videos de la superestructura. Bueno, el adepto, antes de convertirse en un verdadero iniciado, cuando se mete en todo esto, siempre trata de buscar como las formas para poder llevar a cabo lo que quiere, ¿cierto? Pues rápidamente trata de buscar, y si ve mucha teoría, pues como que no, necesito la práctica ya. Y no se dan cuenta de que precisamente, al igual que en la academia, existen diferentes ramas para empezar a practicar. Un mago, no, una persona no podría aterrizar la verdadera magia, digamos, elemental, sin haber estudiado un poco de la hermetría y lo que es la alquimia básica. Es lo mismo un cabalista que quiera hablar con ciertas entidades en planos sutiles, no podría hacerlo si no hace un estudio de la cábala, de las formas en las cuales se desenvuelve cada uno de los Shefira, y con qué lenguaje puede abrir campos para poder generar ciertas conexiones. Entonces, por eso estábamos diciendo en la otra cápsula de las 4 ramas de la magia, la parte teórica, que sería neoplatonismo, gnosticismo, cábala y hermetismo, dejando de lado la alquimia, ya que la alquimia viene a tomar partes de cada una de estas. Decimos que es diferente la línea mística de cada una de estas ramas que de otra muy diferente como lo que es la teosofía, ya que decimos que la teosofía con Blavatsky tiene otra forma en la cual se genera la práctica de la magia, ya que su práctica es oriental. ¿Sí? Entonces, para nadie es un secreto de que había ciertos roces entre los cabalistas y los teósofos, ya que los cabalistas, como Eliphas Levi, dejaban muy claro que la tradición hindú en sus prácticas dejaron hace mucho tiempo olvidado cómo poder contactarse con los planos sutiles y su conexión con lo divino, y por el contrario, Madame Blavatsky defendía la postura diciendo que todo lo contrario, que en el ascetismo judío se habían equivocado en muchas cosas. Sí, podemos ver entonces las diferencias, digamos, de los mundos, de las formas en las que
se colocan los mundos suprasensibles en la teosofía con respecto a la diferencia cabalística. Entonces, podríamos decir que contrasta con la teosofía y las corrientes orientales, cuyo bagaje cultural, simbólico y sintáctico es distinto. Allí las categorías mentales, las formas de pensamiento y las construcciones lingüísticas no siempre se traducen de manera directa a nuestro esquema cultural, lo que exige un mayor esfuerzo para captar sus matices y profundidad. Es por eso que cuando yo digo que para iniciarse en estos misterios es necesario tomar lo más cercano a nuestro lenguaje. Yo sé que, digamos, la cábala está sobre el lenguaje judío. No es necesario aprender hebreo para entender la cábala, ya que el tema cultural a través de los años ha hecho que pues tengamos cierta forma de entendimiento propia de esta rama con personajes como Isaac Nuria, ¿cierto? Y lo mismo en el lenguaje, con la protoalquimia, que es el neoplatonismo. De hecho, el neoplatonismo se enseña en las academias, y lo que es la hermetría, ya que pues de la hermetría derivan absolutamente pues todos estos conocimientos. Entonces es por eso que, digamos, yo hablo de estas ramas. Cuando hice la cápsula de las 4 ramas teóricas, no estaba dejando de lado otras ramas como las ramas hinduistas, budistas, la teosofía, sino que estas es un poco más complejo analizarlas, ¿sí? Aún así, también entre las 4 ramas que vimos, yo recomendaría primero empezar con el hermetismo, después irse moviendo hacia la alquimia, y ya después de últimas dejar la cábala, ya que la cábala pues tiene una carga de conocimiento pues que requiere un poco más de entendimiento, ¿verdad? Entonces también existe una organización con respecto a entender estos conocimientos. Voy a leer aquí un texto de Franz Bardon de Iniciación al Hermetismo. Entonces él dice que en realidad la magia es una ciencia sagrada. Ello es, en el verdadero sentido, la suma de todo el conocimiento, porque enseña cómo conocer y utilizar las reglas supremas. No existe diferencia alguna entre magia y mística o cualquier otra concepción del nombre, en cualquier parte en que la auténtica iniciación está al alcance. Uno tiene que proceder sobre la misma base, de cuerpo a las mismas reglas, sin tener en cuenta el nombre dado por esto a lo que crees. Aquí volvemos al tema de que en sí la magia para el camino, digamos, iniciático de Franz Bardon, que es clásico, por decirlo así, la magia tiene que tener todo un patrón de conocimiento y de poder tener autocontrol, procesos de sus pasiones, de lo que usted se considera que el mago es la realización del filósofo en su maestría, teniendo en cuenta que ya en la academia la filosofía se encuentra como la madre de todas las ramas de conocimiento, ¿sí? Que es muy diferente a formas, digamos, de Oriente, en las cuales hablan de poder estar en estados en los cuales usted deja por medio de ciertas meditaciones estas pasiones de lado, estos deseos, ¿sí? Pero es un poco diferente la práctica, ¿sí? Y asimismo el reconocimiento de los planos sutiles, ¿cierto? Entonces aquí decimos que aún en la magia hay diferentes formas de práctica. Por ejemplo, para la magia Wicca, aunque la magia elemental es muy importante, muchas veces no es necesario tener en sí un elemento para poder hacer una magia elemental si se tienen los símbolos adecuados. La magia clásica, de acuerdo a las escuelas europeas, sí se requiere siempre tener ciertos elementos, ciertas esencias, ciertos brebajes que puedan generar como un sentido químico en la realidad. Sí, es muy diferente como hablar de la magia de la oración o la magia elemental. Siempre es necesario tener un guía si uno no conoce muy bien. Y lo que yo siempre recomiendo, mirar la parte teórica antes de ya empezar con la parte práctica. Y ya para finalizar, me gustaría pues hablar aquí sobre la hermetía dialéctica, sobre la diferencia que tiene el mago con la estructura, con la superestructura, ese constante roce que cuando hablábamos el otro día, que desde la perspectiva hermética dialéctica, el poder de la mente y la voluntad disminuye a medida que se incrementa la escala del fenómeno, de lo macro a lo micro, pues hablamos de lo local, lo más cercano al entorno, lo cotidiano, simbólico, relacional, lo familiar, de pronto el área del trabajo, algo que esté alrededor de la persona, pues le es mucho más fácil maniobrar, tiene mayor margen
el sujeto para intervenir, pero en estructuras más amplias y más densas como la cultura dominante, la economía global, egregores colectivos, pues ese margen se reduce. Sí, aquí ya estamos hablando de la superestructura. Es muy importante dejar esto claro, ya que pues de nada nos sirve las clases de magia o las formas de aplicar la metafísica si no tenemos en cuenta la superestructura, algo que pues la nueva era y el esoterismo cultural popular actual pues no tiene en cuenta, ya que pues siempre están hablando de lo que es el camino de la iluminación, pero solamente el camino individual, lo cual pues ha hecho mucho daño um, a la mística en general, la ha alejado mucho de la cultura y de la sociedad. Entonces, pues bueno, creo que yo lo dejaría hasta aquí. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por